Mi esposa me engañó durante 6 meses, se casó con su jefe en secreto y se burló de mí, no se imaginaba lo que le tenía preparado. A Marisol la conocí en una parrillada, en casa de mi amigo Rodrigo. Ella trabajaba como representante de atención al cliente en una aseguradora. No ganaba mucho, tal vez unos $28.000 al año, pero era de esas mujeres que llaman la atención desde lejos. Siempre impecable, cabello perfecto, maquillaje profesional, ropa elegante. En cuanto la vi, quedé completamente embobado. Me dije a mí mismo que era afortunado de que siquiera me hablara. Nuestra primera cita fue en un restaurante elegante. Ella pidió el plato más caro, entrada, postre, y al final se le olvidó la cartera. Me tocó pagar los $95 de la cuenta. Cuando lo mencioné más tarde, se rió con una ligereza que me dejó incómodo, pero decidí dejarlo pasar. Pensé que un hombre de verdad debía cuidar de su pareja. ¡Qué equivocado estaba! Las siguientes salidas eran igual de caras. Siempre quería restaurantes de lujo, ropa nueva, flores porque sí, y hasta me pedía que le llenara el tanque de gasolina cuando venía a visitarme. Gastaba entre $300 y $400 al mes en citas. Mis amigos se burlaban, decían que estaba siendo manipulado, pero yo lo justificaba creyendo que solo estaba siendo detallista. Después de casi 2 años de relación, nos casamos. La boda costó $19.000, Marisol quería una celebración de cuento de hadas. Cada semana había un nuevo gasto. Flores, decoración, el DJ que pasó de básico a premium. Cuando sugería que bajáramos un poco el presupuesto, lloraba diciendo que no quería arruinar su día soñado. Terminé pagando todo, hasta su vestido de $1.600 que solo usó por unas horas. Después del matrimonio, renunció a su trabajo. Dijo que manejar 25 minutos era muy estresante y que quería dedicarse a ser una buena esposa y, tal vez, mamá. Sonaba bonito, pero en la práctica no cocinaba, no limpiaba, y la ropa se amontonaba hasta que yo la lavaba los fines de semana. ¿En qué ocupaba su tiempo? Compras por internet, ir al salón de uñas cada 2 semanas, $60 por visita, almuerzos con amigas en cafés caros y ver series todo el día. Mi presupuesto mensual pasó de $3.000 cuando estaba soltero a más de $4.200 ya casado, mientras trabajaba más de 50 horas por semana para mantener todo. Hace unos 10 meses, empezó a trabajar en una empresa de marketing llamada Pinnacle. Ganaba unos $35.000 al año y su jefe era un tal Renzo, de 36 años, que se creía un gurú de los negocios. De repente, todo era Renzo esto, Renzo lo otro. Yo pensé que simplemente lo admiraba como profesional. ¡Qué ingenuo fui! Empezó a salir mucho, eventos de empresa, cenas, actividades de integración, ropa nueva, gimnasio cuando antes no podía ni subir escaleras sin quejarse, nuevo look, hasta bronceado artificial. Me decía que estaba invirtiendo en sí misma. Yo pensaba que estaba creciendo como persona. No sabía que, en realidad, se estaba preparando para borrarme de su vida. El golpe final llegó el martes 19 de marzo. Supuestamente, Marisol iba a un retiro de liderazgo en Atlantic City. Estuvo días preparando la maleta, comprando ropa nueva, lencería, incluso joyas. Cuando le hice un comentario en broma sobre lo elegante que iba, me respondió con un guiño: nunca se sabe a quién vas a conocer. A las 2:45 de la madrugada me despertó un mensaje. Era una foto de ella frente a una capilla. Y el texto decía: me acabo de casar con mi jefe. Llevo 6 meses acostándome con él. Patético. Tu personalidad aburrida hizo que todo fuera demasiado fácil. Disfruta estando solo para siempre. Me quedé helado. Leí y releí el mensaje. Todo encajaba: las salidas, el cambio de actitud, el gimnasio, las noches en la oficina, los nuevos conjuntos que ingenuamente creí que eran para mí. Sentí como si alguien me arrancara el corazón y lo pisoteara. Me quedé sentado en la cama, paralizado, sin saber qué hacer. Después de media hora de shock, solo le respondí: ok. Y entonces empecé a moverme. Marisol nunca se interesó por nuestras finanzas. Siempre decía: esas cosas aburridas son para ti. Todo, absolutamente todo, estaba a mi nombre: la casa, los autos, las cuentas, hasta sus tarjetas eran extensiones de las mías. En menos de una hora, cancelé sus 4 tarjetas de crédito, cambié todas las contraseñas, la eliminé de las cuentas bancarias y transferí los $7.200 de nuestra cuenta conjunta a mi cuenta personal. Hice capturas de todo como respaldo legal. A las 3:30 llamé a un cerrajero 24 horas. Llegó a las 4:20 en una camioneta vieja, con cara de pocos amigos. Le conté brevemente lo que pasaba y solo me dijo: la tercera esposa infiel que saco este mes. Nunca aprenden. Para las 5:45 ya tenía cerraduras nuevas en toda la casa. También cambié el código del portón del garaje y desactivé el llavero electrónico de Marisol. Mientras él terminaba el trabajo, aproveché para revisar los estados financieros. Lo que encontré me dio náuseas. Marisol había estado usando la tarjeta destinada a los gastos del hogar para comprarle regalos a Renzo,
colonias caras, camisas, cenas, e incluso un reloj de más de $400. Con mi dinero estaba financiando su aventura. Cuando terminé de organizar todo, ya eran casi las 6 de la mañana. Me recosté, y dormí profundamente. Después de tanto tiempo, el peso en mi pecho había desaparecido. Duele, sí. Pero hay algo liberador en conocer la verdad, por dura que sea. A las 8:45 de la mañana, los golpes en la puerta me despertaron. Era Marisol. Pero ya era tarde. Muy, muy tarde. Los golpes en la puerta eran tan fuertes que pensé que la iban a echar abajo. Me asomé por la mirilla y vi a 2 policías. Se notaban cansados, con cara de fastidio, como si ya supieran que el asunto era un drama más de pareja. Señor, dijo el mayor, con voz seria, recibimos varias llamadas sobre una disputa doméstica. Su esposa afirma que la dejó fuera de su casa y que le robó dinero y pertenencias. Sin decir una palabra, les mostré mi teléfono con la foto que Marisol me había enviado a las 2:47 de la madrugada. Esa misma madrugada. Ahí estaba, frente a una capilla en Atlantic City, vestida de blanco y sonriente, recién casada con su jefe. Oficiales, ya no es mi esposa. Se casó con otro hombre hace 6 horas, expliqué con toda la calma que pude. El agente mayor levantó las cejas como si no pudiera creerlo, y el más joven apenas disimuló una sonrisa. Luego el primero agregó: ella también lo acusa de abuso financiero, robo y violencia doméstica. Pero yo ya lo tenía todo preparado. Saqué una carpeta donde tenía la escritura de la casa, comprada por mí en 2019, mucho antes de conocer a Marisol. Mostré los estados de cuenta, donde quedaba claro que ella solo era una usuaria autorizada en mis tarjetas. También les enseñé que las cuentas estaban solo a mi nombre. Les dije que jamás toqué nada que fuera suyo, y que nunca la agredí de ninguna forma. Revisaron los documentos y me pidieron reenviarles el mensaje con la foto de la boda. Al ver la fecha y la hora, confirmaron que todo era real. El oficial mayor informó por radio: señora, esto es un asunto civil que deberá resolver con abogados. No podemos obligar a nadie a dejarla entrar a una propiedad que no le pertenece, sobre todo si usted ya contrajo matrimonio con otra persona. Desde donde estaba, podía escuchar a Marisol gritando del otro lado, perdiendo por completo la compostura. Decía que yo era un abusador, que me tenían que arrestar, que todo era injusto. Los oficiales me preguntaron si pensaba hacer daño a sus pertenencias. Les aseguré que no, que lo iba a embalar todo con cuidado y que estaría listo para que lo recogiera. Me dijeron que no destruyera nada y se marcharon. En cuanto se fueron, me puse a empacar. Ropa, zapatos, maquillaje, joyas, libros, adornos. Todo. Me tomó unas 4 horas, pero fue extrañamente liberador. Era como vaciar mi casa de todos esos recuerdos falsos. Todo fue al garaje, apilado con cuidado. A la 1:30 de la tarde, Marisol apareció. No venía sola. Llegó con Renzo, su nuevo esposo, que tenía la cara de alguien que preferiría estar en una cirugía sin anestesia. También venía su madre Gloria, quien nunca me consideró digno de su hija, y su hermana Cecilia, una versión más molesta y malintencionada de Marisol. Renzo estacionó su Mercedes alquilado en mi entrada como si eso le diera autoridad, pero se notaba que no quería estar ahí. Miraba al suelo, revisaba su celular, evitaba mi mirada. Supongo que empezaba a entender el lío en el que se había metido. La primera en hablar fue Gloria. No puedes dejarla fuera de su casa. Esto es ilegal. Vamos a llamar a la policía otra vez. Adelante, respondí con calma. Ya estuvieron aquí esta mañana. Confirmaron que es un asunto civil. Su hija se casó con otro hombre, no tiene ningún derecho sobre esta propiedad. Entonces Cecilia se metió. Esto es abuso financiero. Le quitaste todo su dinero. Saqué la carpeta una vez más. Ese dinero nunca fue de ella, respondí firme. Todo está a mi nombre. Si quieren ver los documentos, con gusto. Y ahí lancé la bomba que lo cambió todo. Por cierto, mañana enviaré esta foto de la boda al Departamento de Recursos Humanos de Pinnacle Marketing. Tengo entendido que la empresa tiene políticas muy estrictas sobre relaciones entre supervisores y subordinados. Eso puede costarle el trabajo a más de uno. El rostro de Renzo se volvió blanco como papel. No harías eso, susurró. Mírame y dime si no lo haría, le respondí mirándolo a los ojos. Yo ya había investigado. En su empresa, una relación como la suya con Marisol podía terminar en despido inmediato. Estaba todo en el reglamento, público en su página web. Marisol empezó a llorar. El maquillaje se le corría por las mejillas. Estás arruinando mi vida por un error. 6 meses de engaño no es un error, le dije. Es una decisión constante. Estaba confundida. No sabía lo que quería. ¿Confundida? Parecías muy segura cuando te casaste esta madrugada. Renzo intentó intervenir, soltando un discurso vacío sobre arreglar las cosas como adultos. No lo interrumpí. Te acostaste con mi esposa mientras yo pagaba sus cuentas.
Aquí se acabaron las conversaciones civilizadas. Les dije que tenían 2 horas para llevarse todas las cajas. Si no, todo terminaría en la acera para la basura. Entonces llegó uno de mis momentos favoritos. Marisol intentó alquilar un camión de mudanza. Sacó su tarjeta, confiada. Rechazada. Probó otra. Rechazada. Y otra más. Nada. El pánico le cruzó el rostro. Renzo, resignado, sacó su billetera y pagó los $17 del camión, mientras su cara pasaba de fastidio a preocupación, y luego a puro terror. Mientras cargaban las cosas, Gloria amenazaba con abogados. Cecilia me insultaba sin parar. Marisol suplicaba que habláramos. Pero lo mejor era ver la expresión de Renzo. Se estaba dando cuenta de que su aventura secreta se había convertido en su responsabilidad. Ya no era una fantasía, era su ruina. 2 días después recibí una llamada que me hizo sonreír. Era mi abogado, Julián Ramos. Un tipo con fama de no tener paciencia para las tonterías. Tu ex está diciendo que la manipularon emocionalmente para casarse en Atlantic City, dijo riéndose. Quiere anular ese matrimonio y además, pide la mitad de tu casa porque técnicamente seguían casados cuando se fue con Renzo. ¿Puede lograrlo? Pregunté. Para nada, respondió seguro. Ella misma te mandó pruebas de adulterio y bigamia. Este va a ser el caso más fácil que haya tomado. Pero lo mejor estaba por venir. Julián había descubierto que Renzo no era ningún empresario exitoso. Vivía al día, debía casi $18,000 en tarjetas de crédito y su exnovia lo dejó porque ni siquiera podía pagar la mitad de una cena. Unos días después, mi amigo Esteban me contó que Renzo solía presumir en la oficina que estaba saliendo con una mujer con plata, que su vida iba a mejorar gracias a ella. Lo que no sabía era que toda esa apariencia de lujo, la financiaba yo. Con mis tarjetas. Mi otro amigo, Víctor, que trabaja en informática, logró recuperar datos de un celular viejo que Marisol había cambiado por un iPhone. La tienda cometió un error al transferir los datos, y todos los mensajes quedaron guardados en el teléfono antiguo. Lo que leí ahí me revolvió el estómago. Mensajes de hace 8 meses, donde Marisol y Renzo planeaban cómo quitarme todo. Se burlaban de mí. Planeaban dejarme sin nada. Marisol, él es tan ingenuo, jajaja. Trabaja horas extra mientras yo planeo mi escapatoria. Renzo, ¿cuándo lo vas a dejar? Marisol, cuando logre quedarme con la mitad de sus cosas. Estoy sacando dinero del presupuesto de la despensa para mi cuenta secreta. Ya casi tengo lo suficiente para empezar de cero contigo. Renzo, eres muy lista. Él no tiene idea de lo que se viene. Pero ahora sí lo sabía. Y esta vez, era yo quien tenía el control. Uno de los mensajes que más me impactó fue este. Lo mejor es que cree que me estoy volviendo más independiente y segura. Si supiera que solo me preparo para cambiarlo por un hombre de verdad. Ese texto me sacudió. Verlo escrito, sin filtros, sin culpa, me dejó claro que todo fue planeado. Pero lo peor no fue el desprecio, sino el robo lento y constante. Descubrí que Marisol había abierto una cuenta secreta a su nombre y llevaba casi un año robando dinero del presupuesto familiar. Pedía entre $200 y $300 a la semana para el súper, pero cuando revisé los recibos, apenas gastaba entre 85 y 120. El resto iba directo a su fondo de escape. En total, me robó más de $8,000 dinero que usó para financiar su doble vida, cenas con Renzo, ropa nueva, maquillaje, hoteles y hasta un reloj de lujo que le regaló por su cumpleaños. Cuando publiqué capturas de esos mensajes en Facebook, sin mostrar los números, su relato de víctima se vino abajo. Pero en lugar de asumir su responsabilidad, Marisol se fue por el camino más dramático y destructivo, una campaña pública para arruinar mi nombre. Publicó en sus redes que yo era un abusador financiero, que la controlaba, que manipulaba cada parte de su vida. Dijo que se sintió tan atrapada que no le quedó más remedio que buscar consuelo en otro hombre. Su madre y su hermana compartieron sus publicaciones por todas partes, etiquetaron a amigos en común, lo hicieron viral entre los conocidos del pueblo. Al principio, algunas personas le creyeron. Pero no por mucho. Cuando vieron los mensajes reales, los movimientos bancarios y los detalles fríos y crudos de su traición premeditada, la opinión pública cambió. Rápido. De víctima pasó a ser vista como lo que realmente era, una mentirosa manipuladora que planeó su traición con cálculo quirúrgico. Entonces, Marisol perdió el control por completo. Convenció a su padre para que llamara a mi jefe, exigiendo que me despidieran porque supuestamente era un peligro para las mujeres y la estaba acosando. Mi supervisor, Álvaro, que ya estaba al tanto de todo, lo mandó a callar. Señor, si vuelve a llamarme, el que va a enfrentar cargos por acoso será usted, le respondió con firmeza. No contenta con eso, una madrugada apareció su padre a las 3 de la mañana, gritando fuera de mi casa que yo le había robado el anillo de su abuela. Las cámaras de seguridad captaron todo. Lo mejor es que ese anillo ella lo había vendido 8 meses antes para comprarse una bolsa de diseñador. Y yo tenía el recibo de la casa de empeño.
Luego vino lo más absurdo. Presentó un informe policial alegando que yo había matado a su gato y que escondía el cuerpo. ¿El problema? Nunca tuvimos un gato. Soy alérgico. Tengo informes médicos, pruebas de alergia y fotos de mis medicamentos. Hasta Control Animal me llamó, y cuando les mostré la documentación, no sabían si reír o pedirme disculpas. Después comenzó a llamar a mi madre al trabajo, llorando, diciendo que había cometido un error, que Renzo no significaba nada. Mi madre, con toda la calma del mundo, le contestó: Marisol, debiste pensarlo antes de planear tu aventura durante 8 meses. Las acciones tienen consecuencias. Más tarde, intentó volver a la iglesia donde nos casamos, diciendo que yo la había maltratado espiritualmente y que buscaba refugio. El pastor que nos había dado consejería prematrimonial la escuchó, y luego le preguntó con serenidad: ¿y cómo encajan el adulterio y la bigamia en tu crecimiento espiritual? No volvió después de eso. Pero el colmo llegó cuando recibí una llamada insólita, la madre de Renzo. Me dijo sin titubear que debía hacer lo correcto y aceptar de vuelta a Marisol, porque su hijo no estaba listo para un matrimonio serio y había cometido un error. En serio, me pedía que perdonara a una mujer que me engañó por 6 meses y se casó con su hijo para que él no tuviera que cargar con las consecuencias. Francamente, añadió, seguro tú tampoco estabas cubriendo sus necesidades emocionales si tuvo que buscar cariño en otro lado. Le colgué. Y la bloqueé. Esa misma semana, su hermana Cecilia apareció en mi casa con una carta de 7 páginas. Escrita a mano por Marisol. En ella me echaba toda la culpa. Decía que si yo no hubiera sido tan frío, si trabajara menos, si hiciera más sorpresas románticas, nada de esto habría pasado. Terminaba exigiendo que yo pagara la terapia de pareja para reparar lo nuestro. Cuando mi abogado, Julián Ramos, leyó esa carta, se echó a reír durante 2 minutos seguidos. Esto no es una carta, es una obra de ciencia ficción, dijo. El nivel de delirio que maneja esta mujer es impresionante. La audiencia de divorcio fue un jueves por la mañana. Y honestamente, superó cualquier fantasía de justicia que pudiera haber tenido. Marisol apareció vestida de blanco. Blanco puro. No marfil. No hueso. Blanco de novia. En una sala donde la divorciaban por adulterio y bigamia. Hasta la taquígrafa se la quedó mirando. Su abogado era un joven llamado Nicolás. Nervioso, inexperto, con pinta de haber aprobado el examen de derecho el día anterior. Revolvía papeles, pedía prórrogas, y Marisol no dejaba de susurrarle al oído. El juez Gutiérrez abrió la sesión y pidió declaraciones iniciales. Nicolás se levantó con voz temblorosa y dijo: Su señoría, mi clienta sufrió un estado de estrés emocional severo, fue presionada por su jefe para casarse en Atlantic City. No estaba en pleno uso de sus facultades. El juez frunció el ceño. ¿Está usted diciendo que fue obligada a cometer adulterio durante 6 meses? Bueno, no exactamente, pero estaba inestable emocionalmente. Entonces Julián se levantó. Con toda la seguridad del mundo. Entregó al juez una carpeta enorme con mensajes de texto, registros bancarios, publicaciones y audios. Eran pruebas claras, directas, de que Marisol planeó todo durante más de 8 meses. El juez comenzó a leer los mensajes. No puedo esperar a ver la cara de tonto que pondrá cuando le quite hasta el último centavo, leyó en voz alta. Eso fue sacado de contexto, tartamudeó Marisol. ¿En qué contexto es aceptable planear arruinar financieramente a su esposo?, replicó el juez, seco. Silencio absoluto. Luego leyó las transacciones de la cuenta secreta. Confirmó que había desviado dinero del hogar, que compró regalos para su amante usando fondos del matrimonio, y que incluso trató de quedarse con la casa. Marisol lloraba en silencio, con el maquillaje otra vez corriéndose. Su abogado ya ni levantaba la mirada. El juez Gutiérrez cerró la carpeta y la miró fijamente. ¿Señora Salazar, o prefiere usar su apellido de soltera? Porque este tribunal la reconoce como casada con otro hombre, lo cual, en caso de que no lo recuerde, es ilegal en este estado. Todo quedó dicho. La sentencia fue clara y contundente. Marisol no tendría derecho a ni un solo centavo de mis bienes. El juez ordenó la anulación completa de cualquier reclamo, y autorizó una demanda civil por fraude conyugal si así lo deseaba. Cuando salí del tribunal, respiré hondo. El juez cerró la carpeta con expresión seria. He visto comportamientos despreciables en esta sala, pero este nivel de engaño planificado es sorprendente, declaró, sin levantar la voz. El divorcio queda concedido de inmediato. Y con esa frase, todo terminó. Marisol se quedó únicamente con sus pertenencias personales y su auto, un Honda Civic 2020 con una deuda pendiente de $1000. Nada más. Ningún centavo mío, ninguna parte de la casa. Pero lo mejor fue el giro inesperado. El año anterior, yo había pagado su curso de certificación en marketing, $2200 que ella decía que eran para mejorar su futuro y aportar al hogar.
Como eso se consideraba inversión en su desarrollo profesional, el juez determinó que ella debía pagarme pensión compensatoria durante 6 meses, a razón de $350 por mes. La cara de rabia e incredulidad que puso cuando escuchó el fallo, valió cada noche de insomnio. Al salir del tribunal, Gloria, su madre, comenzó a gritarme que estaba arruinando la vida de una mujer inocente y que estaba robándole el futuro a su bebé. Su hermana, Cecilia, intentó tirarme su café encima, pero falló y empapó a un transeúnte, que empezó a reclamarle por agresión. Todo fue un circo. Y Renzo, el gran galán, ni apareció. Según los rumores que se filtraron del escándalo que hubo entre Gloria y la madre de Renzo, que si fue a apoyar al joven amor, Renzo se reportó enfermo en el trabajo ese día. Al parecer, ya estaba teniendo serias dudas sobre todo este desastre. En el estacionamiento, Marisol sufrió un colapso nervioso. Gritaba, lloraba, hiperventilaba, repitiendo cosas como: «Soy Ozaba. Esto no debía terminar así. Arruinaste todo». Cecilia, intentando consolarla, le dijo: «Tranquila, cariño. Puedes quedarte conmigo hasta que todo pase». Y entonces Marisol le escupió veneno directo. «No pienso vivir en ese agujero asqueroso que llamas departamento. Huele a arena para gatos y a fracaso». Incluso su hermana se quedó callada, herida. 6 meses después, el karma hizo su trabajo. Renzo fue despedido de Pinnacle Marketing una semana después de que mandé las fotos de la boda a Recursos Humanos. Al parecer, no era su primer romance con una subordinada. Mi denuncia desató una investigación interna que reveló que había mantenido relaciones inapropiadas con varias empleadas durante años. Marisol no fue la primera. Solo la más ingenua. Renzo perdió el Mercedes arrendado, y ahora anda en un Honda Accord 2008. Vive con sus padres y trabaja en un empleo básico de ventas que no paga ni la mitad de lo que solía ganar. Marisol también fue despedida, oficialmente por crear un ambiente laboral hostil, aunque todos saben que simplemente nadie quería trabajar con la mujer que provocó la caída de su jefe favorito. Sus ahorros secretos desaparecieron en 6 semanas tratando de mantener su estilo de vida. Volvió a vivir con sus padres, durmiendo en su antigua habitación decorada con papel tapiz de unicornios, mientras Gloria se queja porque planeaba usar ese cuarto para hacer manualidades. Y en un pueblo pequeño como este, donde todos saben todo, buscar empleo es imposible. Hace 3 semanas recibí una llamada con número desconocido. Dudé, pero contesté. Al otro lado, un sollozo inconfundible. «Por favor, no cuelgues, soy yo. Marisol. Sé que no merezco ni hablar contigo, pero estoy desesperada». No respondí. Solo escuchaba. Cometí el error más grande de mi vida. El más grande que cualquiera haya cometido. Renzo me usó. Perdí lo mejor que me ha pasado por alguien que nunca me quiso. Silencio. Nunca dejé de amarte. Suena ridículo, lo sé, pero es verdad. Estaba confundida, asustada. Hice cosas horribles, pero mis sentimientos siempre fueron reales. Podemos arreglarlo. Terapia. Empiezo de cero. Devuelvo cada centavo. Lo que sea. Seguí en silencio. Por favor, tuve un colapso mental. Las personas cometen errores. Marisol, no cometiste un error, le dije por fin. Ejecutaste un plan durante 8 meses. Robaste mi dinero. Me mentiste todos los días. Sé que parece malo. No parece, es malo. Lastimaste a alguien que te amaba. El llanto se hizo más fuerte. No tengo nada, mis padres no me soportan, no consigo trabajo, me van a embargar el coche. Parece que las consecuencias llegaron, contesté. ¿Qué se supone que haga? Averígualo. Eres adulta. No puedes abandonarme. Me estoy desmoronando. Tú me abandonaste cuando empezaste a acostarte con Renzo. Todo lo demás es tu problema. Iba a colgar cuando lanzó lo que creyó su última carta. Estoy embarazada. Silencio. Felicidades. Es de Renzo, creo, no lo sé. No es mío. No hemos tenido intimidad en meses y tomabas anticonceptivos. Intenta otra vez. Está bien, es probable que sea de él. Pero no me responde, y su madre me colgó. No es mi problema. ¿Cómo puedes ser tan frío? Estuvimos casados. Tú amabas mi cuenta bancaria. Yo amaba a alguien que no existía. Y colgué. 2 días después, Gloria me llamó. Sin saludar, soltó. Tienes que ayudar a Marisol. Es tu esposa. Ella es la esposa de Renzo. Ese matrimonio no cuenta. No estaba en su sano juicio. Pues que le reclamen al estado de Nueva Jersey. Porque para ellos sí cuenta. Vinieron los sermones. Es familia. Tú hiciste un juramento. Ella lo rompió. Adulterio, traición, manipulación. Todos cometen errores. Y hay errores que no tienen perdón. Después vinieron con la carta de lástima. Está embarazada, sola, sin techo. Que vaya con Renzo. Él es el padre.
Renzo no quiere saber nada de ella. Parece un patrón. ¿Qué clase de hombre abandona a una mujer embarazada? Pregúntale a Renzo, y de paso pídele una prueba de paternidad. Me llamaron cruel. Yo lo llamo realismo. Colgué. La semana pasada, Renzo me llamó. Sí, el descarado. Oye, hermano, sé que todo se puso raro entre nosotros. ¿Raro? ¿Te acostaste con mi esposa? Bueno, sí, pero... Marisol está complicada. Grama. Manutención. Dice que estás en condiciones de ayudarla. Yo no soy su esposo. Tú lo eres. Fue un error. Pues enfréntalo. Tus actos, tus consecuencias. No puedo con esto. No estoy hecho para esta responsabilidad. Deberías haberlo pensado antes. Le colgué también. Ayer me escribió Cecilia por Facebook. El mensaje decía: mi hermana está colapsando y todo es tu culpa. No come, no duerme, llora todo el día. No fue un error. Fueron 184. Uno por cada día que me engañó. Si amenaza con hacerse daño, llama a un profesional. Yo no soy responsable de sus decisiones. La bloqueé. Ahora estoy en casa. Mi casa, totalmente pagada. Con un trabajo que disfruto. Y una nueva pareja llamada Fiorella. Fiorella es enfermera. Trabaja duro, paga sus cuentas, no necesita que la mantenga. A veces me trae café en un vaso que dice esposa leal como broma. Llama a Marisol el ejemplo a no seguir. Y yo sonrío. Porque por fin entendí que no todas las personas son iguales. Que una traición no define el resto de tu vida. Mientras tanto, Marisol, 29 años, desempleada, embarazada, vive con sus padres en una habitación decorada con unicornios. Renzo, 36 años, sin futuro, vive con sus padres y trabaja en un empleo sin salida. Ambos me buscan como si fuera yo quien debe rescatarlos. La audacia es impresionante. Pero aprendí que no hace falta venganza. La realidad se encarga sola. Lo único que me pesa es no haber visto las señales antes. Como cuando me decía que su ex era controlador, solo por pedirle que compartiera los gastos. Esa era la señal más clara de lo que realmente quería, alguien que financiara su vida. Hoy puedo decir que fue una bendición disfrazada. Me salvó de tener hijos con la persona equivocada. Me salvó de perder años valiosos.